primero que tenés a mano son tus materiales locales, ¿sí? Son tus materiales locales. Entonces vos tenés que ver si con tus materiales, que va a pasar en el 99,9% de las veces vos vas a trabajar con materiales locales, eh, con los materiales cercanos, ¿sí? Entonces vos buscas tu hormigón, que tu hormigón responda a ciertas características con esos materiales. Supongamos que justo nos toca ese 0,1% de situación en el cual no puedo o no es recomendable utilizar los materiales locales. Bueno, tengo que ver cómo incide eso en el diseño de mi hormigón, porque puede ser que utilice el material local, pero y supla de alguna manera las deficiencias que pueda tener en cuanto al diseño del hormigón. Esa es una herramienta que yo dispongo. Y la otra herramienta, la más extrema de todo, y que prácticamente nunca se van a topar con esa, es decir, bueno, lo tengo que traer de otro lado el material, lo tengo que traer de afuera. De afuera significa traerlo de otra provincia, de otra localidad, etcétera. Frente a esa situación, obviamente el material que vos vas a poner de reemplazo, obviamente ya que lo traes y que gastas tanto en traerlo, tiene que ser el material que te sirva. Entonces, si vos vas a traer material de afuera, obviamente que vas a traer el material que cumpla con las características que vos estás buscando. ¿Sí? No sé si responde a la pregunta. Sí, sí, profe. Bien, bueno. Pero esa situación es muy particular, yo nunca me ha tocado vivirla y nunca escuché sí, alguna vez sí eh, en algo muy particular, tenían que traer agregados de una zona más lejana, tenían agregados cerca, a unos 60, 70 kilómetros, y tenían que traer de una zona más alejada, que eran cerca de 200 kilómetros. Fue un caso muy particular, una obra muy especial nada más, pero es la única vez que yo escuché algo al respecto. Siempre uno trata de usar los materiales locales. Entonces, como yo tengo que... Sí, Disculpe, ¿y se podría mezclar dos agregados? vos podés hacer con tus agregados todo lo que sea conveniente para hacer tu mejor hormigón. O sea, no hay nada que te impida, nadie que te diga que no pueda, obviamente que si es que cumplen, si esa mezcla que vos estás haciendo te da buen resultado, no hay nadie que te diga que no lo puedas hacer. ¿Sí? Vos podés mezclar agregados, hay veces que vos trabajas con una arena local y capaz que la piedra la traes de afuera, por dar un ejemplo. O haces al revés, trabajas con piedra local y no tenés arena, y bueno, tenés que traer arena de afuera, otro ejemplo. Claro, ¿Sí? sería para disminuir un poco el costo. Sí, pero siempre eso va a pasar. A ver, en tema costo, en el hormigón, aguarden que entra alguien. Ahí está. El tema costo en el hormigón, como incide en cualquier rama de la ingeniería, obviamente uno busca hacer las estructuras que sean lo más económicas posible. Pero el tema costo del hormigón, eh, no le tengan miedo a esa parte, o sea, no corran por ahí, digamos. Hagan el hormigón que sea lo más económico posible, pero no significa que por eso tengan que gastar el doble. Por ejemplo, si yo hago un hormigón con determinadas características y tengo que gastar el doble para mejorar esas propiedades del hormigón, créanme que eso es mucho más importante que la estructura de acá a 5, 10, 15 años empiece a tener problemas, empiece a aparecer algún problema porque no he gastado lo que tenía que gastar en el hormigón de partida. Entonces, no se encasillen mucho en lo que es costo. Obviamente uno quiere gastar lo menos posible, pero no se encasillen con eso, porque lo que uno ahorra en costo en el hormigón por no hacerlo bien, a la larga empieza a aparecer, empieza a sacar factura ese menor costo. Y de hecho muchas empresas del medio lo tienen perfectamente asumido. Entonces hay veces que te aparecen con algún pedido de un cemento especial. Por ejemplo, acá en la zona del norte, eh, nos llegan, ya cuando veamos cemento, nos llegan todos los cementos. ¿Sí? Llegan dos, tres tipos de cemento. Y hay veces estructuras que
viene el cliente, el comitente, el pliego, quien sea un cemento especial, que se lo tiene que traer de San Juan o de Buenos Aires o de Córdoba, etcétera. Y uno dice, bueno, pero estoy gastando más y capaz que no interesa eso, no interesa. Mientras el hormigón cumpla con las características, yo sepa que no voy a tener problemas de acá a muy corto plazo, 5 años, 10 años, yo gasto todo lo que tenga que gastar. Eso ha cambiado mucho la mentalidad, para bien, digo yo, ha cambiado mucho esa mentalidad porque afortunadamente ha pasado eso como a un segundo plano. Lo que interesa es que el hormigón sea el hormigón que tiene que ser, resista lo que tenga que resistir y dure lo que tenga que durar. Tengo que gastar más plata, bueno, la gasto, porque si yo dentro de 10 años voy a tener que hacer una reparación de la estructura, con todo lo que eso implica, y estoy gastando seguramente el doble. Entonces, afortunadamente ha hecho como un cambio de mentalidad en algunas zonas del país, donde eso tiene mucho más importancia, ¿sí? El tema de durabilidad del hormigón ha pasado a tomar mucha relevancia a partir del año 2005, bueno, mucho antes, pero en el año 2005 empieza a aparecer el nuevo reglamento de estructuras de hormigón, donde ese nuevo reglamento de estructuras de hormigón le da mucha importancia al aspecto de durabilidad del hormigón, ¿sí? Antiguamente, hasta hace 20, 30 años atrás, hablábamos solamente de la resistencia del hormigón. Desde hace 15, 20 años hemos empezado, no, 15 o 10 años, no tanto, hemos empezado a hablar de durabilidad del hormigón. Entonces me interesa que sea durable y gasto lo que tenga que gastar, y si tengo que traerlo de afuera del material, lo traigo. Eso, créanme que pasa a segundo plano. Profe, ¿y Bueno, hay agregados que no son que no se complementan entre sí o todos se complementan? sí habrá agregados, te podés encontrar con agregados que no puedas usar, que te puede llegar a pasar, ¿sí? Puede llegar a pasar. Bueno, Profe, ¿qué pasaría si el mismo camión, Clase anterior, ¿verdad? a ver, agregados marginales son agregados que no cumplen con las características físicas y Por eso, mecánicas de la... compañero, esos serían los agregados marginales, que no podemos mezclarlos, digamos. Sí, sí, sí. Sí, no cumplen con las características que vos tenés, bueno, no lo puedo usar directamente. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, entonces, si yo tengo que estudiar mis agregados, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para estudiar esos agregados? Imagino ustedes, ¿se acuerdan cuando veíamos la otra vez, eh, cuando veíamos que se selecciona el material, se, eh, se procesa el material, se obtiene agregado grueso, agregado fino, o grupos de agregado grueso y grupos de agregado fino? En esa cantera, que es una cantera de áridos, se generan grandes montañas de piedra y grandes montañas de arena, ¿sí? O sea, grandes volúmenes de material. Entonces, ¿cómo hago para estudiar el material? ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer en ese material? Y eso es algo que tiene mucho que ver con la práctica. Ustedes entran, vamos a suponer que ustedes consultan y dicen, a ver, tengo estos dos materiales, agregado grueso y agregado fino, me llevan a la cantera de áridos a ver estos dos agregados. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen al momento de ver esos agregados? O al momento de poder emitir algún juicio sobre ese agregado. ¿A alguien se le ocurre qué es lo primero que hacemos? Evaluar sus características. Antes de pasar eso, ni siquiera entro al laboratorio, antes de hablar de ensayos y lo que correspondería hacer, hay una primera acción que tenemos que hacer como Si, ingeniero. si está limpio el agregado. Bueno, hay un ensayo para determinar limpieza. ¿Y de qué tipo de limpieza hablas vos?
Y que no Está tenga, A ver. que no tenga materiales purulentos, Inge. Y esto va a terminar como un ensayo, porque yo hago palada de arena y no sé realmente. Vos imagínate que material puro de los detectar. Lo primero que uno hace cuando ve un árido es mirarlo. Y lo mismo va a pasar cuando hagamos hormigón, cuando hagamos mortero, cuando hablemos de cualquier material de construcción. Lo primero que hacemos es verlo, mirarlo, analizarlo a simple vista, a ver si encontramos algo que nos permita, no digo concluir si el material es apto o no, obviamente que no lo vamos a hacer con simplemente mirarlo, pero es una gran información. Si uno se encuentra con imagina usted que entra en una cantera y se encuentra con una montaña de 40, 50 toneladas de material de agregado grueso, y me dicen, a ver, esto me va a servir para hormigón. Y bueno, antes de empezar a hacer los ensayos, y antes lo primero que hago es verlo. ¿Y qué voy a encontrar con verlo? Bueno, voy a encontrar basura, voy a encontrar ramas de árboles, voy a encontrar bolsas plásticas, voy a encontrar el río Salí nuestro. Ustedes entran a cualquier cantera de agregado que procese el río Salí y van a encontrar, y no les exagero, pañales, cabezas de muñeca, pedazos de botella, bolsas plásticas, eh, cráneos de perros, de animales. Y a ver, si uno a simple vista, uno separa el acopio de material y encuentra eso, y bueno, empieza a decir, bueno, pará, quiero hacer hormigón, que sea el esqueleto de mi estructura, y no puedo hacer hormigón con eso. Entonces, antes de pasar a ensayarlo y ver si sirve o si no sirve, lo primero que hago es mirarlo y ver si el material a simple vista tiene algo que me haga ruido, que me permita, no digo rechazarlo de cuajo, pero por lo menos decirle, mira, para que podamos avanzar, el material de partida no tiene que tener todo eso, no tiene que tener ramas de árboles, no tiene que tener plástico, no tiene que tener residuos, etc. ¿Sí? Eso es lo primero que uno hace, lo primero que uno tiene que observar, tanto sea como una pila de material de 40 toneladas, como si ustedes están en el laboratorio y les llega al cliente con una bolsa de 50 kilos. Lo primero que hago es abrir la bolsa y verlo al material, analizarlo a simple vista. Le va a dar mucha gimnasia a ustedes. Simplemente con ver van a empezar a apreciar ciertos detalles, que con la experiencia van a ir agudizando el ojo y van a saber bien si pueden van a ir encontrándole la vuelta a esa simple inspección visual que aporte les puede dar a ustedes. Una vez que yo hago eso, que es lo primero que tenemos que ver a simple vista, bueno, digo, sí, está bien, me sirve el material o no vas a tener, o sospecho que no va a haber problema, entonces yo tengo que ver de determinar propiedades físicas y mecánicas, que son las que vamos a ver ahora, de algunas propiedades físicas y mecánicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una pila con 50 toneladas de material, yo tengo que determinar propiedades físicas y mecánicas de esas 50 toneladas de material. Entonces, tengo que sacar una muestra que sea representativa de todo el material que esté analizando. ¿Sí? Entonces, ese es un paso muy importante también. Cuando yo tengo el material, tengo que sacar una determinada cantidad de material, que obviamente depende de qué material esté usando, va a ser ese tamaño de muestra, pero tengo que evaluar, y es muy importante, porque lo que yo determine en esa muestra, de 20 kilos, por ejemplo, representa las 50 toneladas que tengo arriba. Entonces, el paso 1, que era la inspección visual, muy importante, pasamos la inspección visual, voy y tengo que sacar una muestra. Esa toma de muestras tiene que ser lo más representativa posible de todo el acopio de material. Entonces eso es muy importante, hacer la toma de muestra. Y para hacer la toma de muestra hay distintos procedimientos, es decir, de hecho hay una norma IRAM que establece cómo hacer la toma de muestra.
va a depender mucho del juicio, del buen juicio y del criterio de ustedes a la hora de hacer esa toma de muestra. Obviamente, cuanto más grande sea el volumen de material que yo tengo que analizar, más muestras individuales tendré que comparar, ¿sí? Más muestras tendré que comparar. Bien. Entonces, para hacer un muestreo de agregado, la norma IRAN me da una serie de recomendaciones en cuanto al tamaño, a qué cantidad de material. Si un agregado fino, tengo que hablar de una muestra de 50 kilos, una muestra de 100 kilos si es agregado grueso. Bueno, depende qué es lo que esté estudiando. Si quiero sacar ensayos físicos y químicos, son estas cantidades. Si tengo que hacer hormigones, tengo que sacar un poquito más de material de cada uno. Esto es a los efectos de que el material que yo voy a analizar sea representativo. Yo no puedo ir y analizar un agregado fino, por ejemplo, con 10 gramos de material, porque no me sirve para nada, ¿sí? Ni tampoco me sirve que lleve al laboratorio una tonelada de arena, porque yo lo que necesito es más o menos unos 50 kilos, ¿sí? Entonces, y esa toma de muestra, en las cantidades aproximadas que te recomienda la norma, bueno, ¿cómo la voy a tomar? Pues yo de esos 50 kilos, yo no voy a procesar los 50 kilos, voy a utilizar de acuerdo al ensayo que esté haciendo. Habrá ensayos que utilicen medio kilo, 500 gramos de material, habrá ensayos que use 100 gramos de material, etc. Entonces, de esos, vamos a suponer que yo tengo agregado fino, de esos 50 kilos de material, yo tengo que reducirme a la cantidad que requiera cada uno de los ensayos, ¿sí? Entonces, la forma de proceder para achicar, por así decir, la muestra a las cantidades que uno necesita y que esa muestra siga siendo representativa de los 50 kilos y esos 50 kilos sigan siendo representativos del acopio que tiene X toneladas, hay un procedimiento que se llama cuarteo sucesivo, que es un procedimiento que está descrito acá, que está normalizado. ¿En qué consiste los cuarteos sucesivos? Se llama cuarteo sucesivo. Yo voy cuarteando la muestra sucesivamente hasta reducirla al tamaño que uno necesita. Es decir, si acá parto con los 50 kilos de material que era para la arena, estos son los 50 kilos, son las 2 bolsas que me ha llevado el cliente para que analice. Bueno, tengo que dividir esa muestra en cuartos. Fíjense que acá hago primero por la mitad, después por la otra mitad, y acá ya tengo esta misma muestra dividida en cuartos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se descarta dos mitades opuestas, se descarta esta, y trabajo con estas dos mitades. Entonces ahora ya reducí, todo este material lo reduje a la mitad, ¿sí? Y vuelvo a repetir el proceso, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a homogeneizar estas dos cantidades, vuelvo a hacer un montículo, lo vuelvo a dividir en 4 y vuelvo a tomar los cuartos opuestos. Entonces voy siempre ahí reduciendo de mitad en mitad. ¿Hasta cuándo? Y hasta la cantidad que necesite para hacer el ensayo que esté por hacer. Si es un ensayo de granulometría, será medio kilo de material. Si es un ensayo de densidad específica, será 500 gramos, 100 gramos, perdón. Si es un ensayo de densidad a granel o peso de la unidad de volumen, serán 20 kilos de material. Bueno, voy reduciendo la muestra a la cantidad que necesite para hacer el ensayo mediante estos cuarteos sucesivos, ¿sí? Un proceso de cuarteo. Profe, sí. Una pregunta. Todo esto es a ojo, ¿no? O vos vas ya... No, hasta acá es a ojo nada más. Yo hago esa pequeña tortita y con la pala, por eso fíjense que el dibujo es bastante explícito y no es más que eso. Es a ojo, ¿sí? Nada más. Esto que está acá es un dispositivo que se llama un cuarteador de Jones o partidor de Jones, que lo que hace es, de forma mecánica, hacer el proceso de separación. Bueno, no todos los laboratorios disponen del cuarteador de Jones. Y si estoy en obra, o en un obrador, en un laboratorio a pie de obra, muy difícil que tenga el cuarteador de Jones o el partidor de Jones. Entonces tengo que hacer el cuarteo manual.
que es este procedimiento, ¿sí? Y fíjense que yo logro representar toda un acopio de material con estas pequeñas cantidades. Y es muy importante eso es muy importante, porque yo no tengo que perder representatividad. La muestra con lo que hago el ensayo tiene que ser representativa de todo el acopio que estoy analizando, ¿sí? Ese es el concepto que me interesa que les quede presente. Bueno. Entonces, cuando yo ya tengo seleccionada la muestra, restringida la muestra, voy a decir, bueno, paso a determinar las propiedades las propiedades de los agregados. ¿Qué propiedades me van a interesar analizar o estudiar en mis agregados? ¿Sí? Bueno. Esta tabla, esta es la norma americana, el American Concrete Institute, el ACI, en la norma americana, es el equivalente al CIRSOC nuestro. Yo les mostré la otra vez el reglamento CIRSOC. La norma americana o mejor dicho, el libro este toma de esa norma americana cuáles son las propiedades del hormigón que se ven influenciadas por las propiedades de los agregados. Entonces, cuando yo tengo todas estas propiedades del hormigón que necesito analizar, bueno, tendré que tener en cuenta a la hora de hacer los ensayos correspondientes para evaluar el agregado todas estas propiedades: sanidad, porosidad, estructura de poros, permeabilidad, etcétera, etcétera, resistencia, módulo de elasticidad, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa acá en este agregado incide en el comportamiento del hormigón, en determinadas propiedades, ¿sí? Pero lo que pasa, esto lo vamos a repetir, lo que pasa en el agregado grueso, en el agregado del hormigón, va a incidir en el comportamiento de ese hormigón. Bien. ¿Cómo están con...? Profe, lo que pasa en el agregado va a incidir en el comportamiento del hormigón, dijo. No Sí. lo escuché, disculpe. Sí, sí, las propiedades del hormigón, del agregado, van a incidir en las propiedades del hormigón. ¿Cómo está compuesto el agregado? ¿Cómo está compuesto? Cuando uno ve una piedra de agregado, en realidad, a simple vista, y depende de lo que uno esté analizando, o de lo que uno esté viendo, o con qué capacidad puede verlo, pero va a encontrar siempre de mi agregado una partícula, una parte sólida y obviamente una parte porosa, es decir, hay en su interior vacíos, ¿sí? Vacíos que son propios de la estructura del material, ¿sí? Que serán consecuencia de toda la historia geológica erosionable que haya tenido ese material, pero yo tengo una partícula que acá está representada por este pequeño cuadrado o cilindro o prisma, como se lo llama en 3 dimensiones, pero yo tengo mi agregado, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es una partícula de agregado en el cual en su interior tengo poros, y vamos a distinguir lo que son poros permeables de los que son poros impermeables. Los poros permeables son los que están en contacto o los que tienen capacidad de estar en contacto con el medio ambiente. Y hay poros impermeables que están encerrados dentro de ese agregado, que por más que esto esté tapado de agua, el agua no va a ingresar acá en este poro que está marcado acá. Si tiene, es como que tiene salida a la superficie, bueno, el agua entrará por ahí, lo llenará de agua y esos poros, por eso se llaman poros permeables, porque son capaces de absorber agua. Y hay poros dentro de la estructura del agregado que son burbujas de vacío que no van a estar en contacto con el agua. Entonces, de mi partícula de agregado sólido, de agregado, perdón, pasa a ser este esquema. Yo tengo un volumen de sólidos propiamente dicho,
un volumen de poros permeables y un volumen de poros impermeables. ¿Sí? Estos dos conjuntos, estos poros permeables o impermeables, me van a condicionar la porosidad total del agregado. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, cualquier agregado que utilice, que estudie, que analice, tengo una parte sólida y una parte de poros, una estructura de poros en su interior, que depende de las características del agregado. Esos poros van a ser de mayor o menor importancia. Las rocas volcánicas son rocas muy duras, muy resistentes, con bajísima cantidad de poros. Y hay otros tipos de rocas, como son las arcillas expandidas, por ejemplo, que son agregados muy livianos, que son que la estructura de poros es muy importante. Diría que tiene entre un 50-60% de poros. Es decir, de agarrar una piedra y es como agarrar acá le decimos la tutuca, el maíz inflado, ¿cómo se llama? Es un sólido con gran cantidad de poros. Entonces, la estructura de poros pasa a ser dominante frente a la estructura de sólido. Depende del tipo de roca esta diferenciación. Hay rocas que tienen muy pocos poros o estructuras de poros, y hay rocas que son más dominantes. El comportamiento del hormigón frente a esta situación se va a ver afectado en el estado fresco y en el estado endurecido. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imaginen ustedes que de mi partícula de agregado, yo tengo toda esta cantidad de sólidos, todo esto es sólidos, ¿sí? Cuando actúa una carga sobre este sólido, sobre esta partícula, perdón, quien va a ejercer resistencia es la parte sólida. La parte vacía obviamente el vacío no genera resistencia. Entonces, cuanto más vacíos tenga esa estructura granular, menor va a ser la resistencia, porque es más fácil de romper, ¿sí? Un elemento sólido es mucho más difícil de fracturar que un elemento que esté contenido por gran cantidad de vacíos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es la estructura de poros dentro de la estructura de la partícula del agregado que esté analizando. Eso va a estar definido por las características del material, de dónde proviene, cuál es la roca madre, qué minerales contiene, etcétera, etcétera, ¿sí? Profe, esos poros, por más de que se le realice al hormigón una vibración, creo que se llama, para evitar todos los vacíos dentro del hormigón, con eso, y por más de hacer eso, lo mismo quedan los poros. Eso no lo vas a eliminar. Eso no, porque vos lo que haces con la vibración es eliminar los vacíos que quedan entre las partículas. O sea, cuando se acomoda el material por peso propio, se van acomodando las partículas más pequeñas, ocupan los lugares que dejan las partículas más grandes. Y vos, cuando vibras el hormigón, lo compactas, lo que haces es que esas partículas logren ese acomodamiento y esos vacíos sean los que se eliminen. Pero el vacío que tiene la partícula no lo eliminas. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, entonces, fíjense que si la estructura del agregado es esta, si la estructura del agregado es esta, si está en contacto con agua, bueno, obviamente hay parte de agua que puede ingresar a los poros, habrá parte que no, pero hay parte que puede ingresar a los poros. Entonces la partícula de agregado pasa a tener distintos grados de humedad, distintos porcentajes de humedad. O sea, puede ser que el agua que ingrese sea exclusivamente para saturar los poros, y bueno, tengo una situación de una partícula que está saturada. Si yo sigo agregando agua a ese agregado grueso o fino, el agua empieza a rodear la superficie, entonces empiezo a tener humedad superficial, ¿sí? Entonces, y cuanto más agua tenga, más humedad superficial voy a tener, ¿sí? Entonces, el agua que uno introduce en la mezcla para producir mortero, para producir hormigón, es muy importante porque hay parte del agua que la lleva a absorber el material. Cuanto más poros
permeables tengo, más va a ser la capacidad de absorción del material. Entonces vamos a definir distintos estados que tiene la partícula, distintos estados de humedad que tiene la partícula. Yo puedo tener una partícula totalmente seca, ¿sí? Es decir, que no tengo agua ni en la superficie de la partícula ni en el interior de la partícula, ¿sí? Eso se logra con un secado estufa, es decir, yo agarro una muestra y lo seco, lo meto en la estufa y lo tengo 12 horas en estufa, 12, 24 horas en estufa, todo el agua que estaba en la superficie se evaporó, el agua que estaba en los poros permeables se evaporó, y el agua que está en los poros impermeables no se evapora, pero mejor dicho, se evapora y queda como vapor de agua dentro del poro cerrado, pero la elimino por completo. Eso es una situación que se llama seco a peso constante. Las partículas, ¿por qué está seco a peso constante? Pues yo lo puse en estufa y obtengo un valor, voy y lo peso, ¿sí? Después agarro una muestra, vamos a suponer 1000 gramos. Lo meto en la estufa 1 hora y tengo 995 gramos. Lo meto 5 horas y tengo 993 gramos. Y así, durante 24 horas voy registrando y digo, bueno, pasó 24 horas, lo pongo en la estufa y tengo 990 gramos. Lo vuelvo a poner en la estufa 2 horas más y sigo teniendo 990 gramos. Es decir, ya no tengo más agua para evaporar. Por eso se llama seco a peso constante. He logrado tener el material en peso constante. No hay más agua para evaporar. Esa es una situación. Esta situación que se llama seco en aire, es decir, cuando yo no someto el secado forzado por alta temperatura, ¿sí? Yo tengo una muestra, usted agarra una muestra de arena, la dejan al aire un día de sol, lo dejan que se seque y obviamente la muestra se va a secar. ¿Ha eliminado todo el agua? No, porque hay parte en su interior que no ha logrado eliminarse, no ha logrado evaporarse el agua esa. Entonces se llama seco en aire. Si usted agarra una muestra húmeda de arena, lo pone en el aire, en una ventana que se oree, se va a secar. Van a tener un determinado peso. Si lo meten a estufa, van a seguir perdiendo peso porque va a seguir evaporando el agua que estaba en su interior, ¿sí? Otra situación que puede tener la partícula en cuanto a estado de humedad es que se llama saturado con superficie seca. Y el mismo nombre lo está indicando. ¿Qué significa saturado con superficie seca? Que el material está saturado de agua, todos sus poros están llenos de agua y la superficie de la partícula está seca. Cuando hablemos de hormigones, este estado es muy importante porque nosotros siempre vamos a hablar de materiales que estén en esa condición de saturado con superficie seca, ¿sí? Es decir, que todos los poros de la partícula están llenas de agua. Esa es la condición en la cual nosotros vamos a estudiar la gran mayoría de los materiales. Lo que pase, obviamente, ¿qué diferencia hay entre esta condición de saturado con superficie seca y esta condición de seco a peso constante? ¿Qué me va a dar si yo pudiera medir la cantidad de agua que hay en este estado 1 y cómo pasa al estado 2? ¿Qué estaría midiendo en esa cantidad de agua que estoy analizando? ¿Qué mediría de la partícula? Te imaginas, agarra una esponja, la esponja de lavar los platos está totalmente seca, ¿sí? Está seca, la agarran, abren del paquete y está seca. Y agarro después, la sumerjo en agua, ¿sí? La sumerjo en agua. ¿Alguien contestó algo por ahí? La porosidad, profe. Bien, pero en realidad más... La humedad. ¿Qué humedad están midiendo? Están relacionados los dos términos que han mencionado, porosidad y humedad. Yo lo que estoy midiendo ahí, cuando lo que estoy evaluando y determinando, no es tanto la permanencia.
Y esa capacidad de retener agua, ¿cómo se llama? Capacidad de absorción. Ahí está, absorción. Ese era el nombre. Yo veo de ese material cuánto es capaz de absorber, cuánto es esa partícula de absorber agua. Entonces la diferencia entre el estado de saturado con superficie seca y el estado de seco a peso constante es justamente la absorción del material. Cuantos más poros tenga el material, más absorbe. O mejor dicho, cuanto más poros permeables tenga el material, más absorbe. ¿Sí? Y es una propiedad del material, y es una característica del material la capacidad de absorción que tenga. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo una muestra, como ustedes la van a encontrar en la mayoría de las veces, que es este estado, que tengo la partícula, poros, los poros llenos de agua, habrá poros que quedarán totalmente secos, sí, porque no tienen posibilidad de llenarse de agua de ninguna forma, son los poros impermeables, y además tengo, o sea, tengo agua en los poros y tengo agua en la superficie. Acá yo en este estado, en esta situación, en el estado 1, no tenía agua en la superficie. Acá le sigo agregando agua y puedo tener agua en la superficie, que está marcada ahí perfectamente. Esa agua en la superficie es lo que estoy midiendo entre este estado 1, entre el estado, vamos a llamar 3, el estado húmedo, y el estado 1 es la humedad superficial, es decir, cuánto de agua hay en la superficie de la partícula. La diferencia entre el estado 1 y el estado 2 es la absorción del material. Cuánto absorbe, cuánto agua entra en los poros del material. Y obviamente, si uno dice la diferencia entre el estado húmedo y el estado seco, es la humedad total. Lo que tenía en los poros y lo que tenía en la superficie. Pero esto es muy importante conceptualmente. Yo parto de una partícula seca, voy incorporando agua, primero lleno los poros permeables, queda la superficie seca, sigo incorporando agua y ya tengo no solo por agua en los poros, sino que también tengo agua en la superficie. Y esa es la humedad superficial. Ya vamos a ver cuando analicemos hormigón la importancia de conocer cuál es la absorción del material y cuánto es la humedad del material. La humedad que tiene el acopio propiamente dicho, ¿sí? Bueno, y acá estaba justamente el término absorción y humedad superficial, ¿sí? Bueno, eso, para determinarlo hay normas de ensayo. Yo quiero determinar la absorción del material, la humedad del material, bueno, hay normas y procedimientos para llevar a cabo ese ensayo, ¿sí? Profe, Sí, la humedad superficial podemos medirla, por ejemplo, con mililitros de agua por unidad de superficie de material. la humedad superficial la vamos a medir en términos de porcentaje. Porcentaje. Vamos a decir, bueno, esta muestra tiene este porcentaje de humedad superficial, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno. Bueno, dentro de entonces, lo que vamos viendo hasta acá es que para estudiar un material hay que tomar una muestra que sea representativa, ¿sí? Hay que tomar una muestra que sea representativa a través de los cuarteos sucesivos. Y hemos visto que esa estructura de agregado tiene en su interior poros que serán visibles o perceptibles o imperceptibles, pero que van a ser, que hay gran posibilidad de que esos poros sean ocupados por agua, ¿sí? O por humedad, ¿sí? Que va a generar humedad en el material. Entonces, veamos cómo determinar propiedades de los agregados. Y hay dos tipos de propiedades. Propiedades que tienen que ver, propiedades del agregado que tienen que ver con la parte de su geología, de su conformación, de su
mineralogía de su parte, que está muy asociado con su parte química, y hay determinaciones y hay características de los materiales que tienen que ver con la forma de la partícula, con el tamaño, con su geometría, ¿sí? Es decir, hay propiedades que nosotros determinamos de los agregados que son inherentes del agregado, que están guardados con su historia, con su ADN mineral, ¿sí? Y hay propiedades de los materiales que tienen que ver con su forma, su textura, su tamaño, ¿sí? Bueno, veamos cuáles son esas propiedades que uno analiza. La vamos a mencionar, vamos a ir mencionando esas propiedades, vamos a ver luego cómo se determinan. Aguarden que busque una cosa. Aguarden un segundo, por favor. Bueno, práctico 1, agregados por hormigón. Creo que ya lo subí al aula virtual. Creo que ya está ahí disponible el enunciado, así que... No, profe, no está subido. Bueno, ya lo subimos ahora, apenas terminemos. ¿Sí? Profe, yo sí lo veo en el aula virtual, ¿Eso? Bueno, ahí está. Sí, sí estaba. Sí, está, profe. Bueno, muy bien. Bueno, práctico 1, agregados para hormigón. Es un trabajo de laboratorio. Lamentablemente nosotros no lo hacemos, no lo vamos a poder hacer dado que estamos 100% virtual, ¿sí? Entonces, no poder hacerlo, lo que vamos a tratar de hacer es transmitirlo de la mejor manera posible, con la mejor buena voluntad. Entonces, cualquier duda o inquietud que surjan, nos la transmiten para que podamos evacuar esa duda, ¿sí? Haciéndolo, la mejor forma de aprender esto es haciendo los ensayos. Pero bueno, como no podemos ejecutarlos de forma presencial, en esta virtualidad vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, seguramente se nos pueden escapar cosas y seguramente les va a generar mucha incertidumbre y muchas dudas. Entonces, no se queden con esas dudas, hagan las preguntas, que nosotros estamos para responder esas dudas, ¿sí? Entonces, arrancamos con lo que son agregados para hormigón, el práctico 1, un trabajo de laboratorio. Entonces, es una simulación de lo que pasa en un laboratorio de tecnología del hormigón, lo que hacemos normalmente. Una empresa del medio solicita al laboratorio el estudio de 2 muestras de agregado grueso y fino. Ya sabemos que son agregados grueso y fino, el que está separado por los 4,8 milímetros, o también número 4, destinado a la elaboración de hormigón de distintas características. Bueno, la empresa tiene esos materiales, es una cantera o lo que sea, que dice, mire, voy a hacer hormigón, una planta elaboradora de hormigón, voy a hacer hormigón de distintas características, empecemos a estudiar los materiales. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Obviamente, cuando uno recibe ese material, tiene que hacer una identificación del material. Este es el material 1 de la cantera tanto, del acopio número tanto, del sector A, el sector M de la cantera, etcétera. Identificación del material. De tal manera que a medida que uno vaya haciendo, determinando resultados, esos resultados son característicos de ese material que estoy ahí analizando. Procedencia, ¿de dónde viene? Bueno, es un agregado grueso del río Salí, de tal cantera, ¿sí? Un agregado fino de tal cantera, de tal río que procede de tal manera, etc. Aspecto visual, lo que hablábamos en un momento de la clase. Bueno, ¿cómo lo veo? El material está en buenas condiciones para hacer el análisis. O no, hay presencia de basura, de escombros, de materia orgánica, etcétera. No se lo puede ensayar de esa forma. Le solicita al cliente, a la empresa en este caso, que reponga la muestra, que saque una muestra que esté en condiciones para ensayar. ¿Cuáles son los ensayos que le vamos a hacer? Bueno, tenemos granulometría, material menor a 75 micrones, peso específico, peso unitario, humedad superficial, absorción, materia orgánica, ¿sí? Entonces, esa es como la tabla que uno va a tener para ese material. Son todas las determinaciones que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para la muestra de laboratorio de ambos materiales se pide su caracterización, estoy leyendo acá, determinando los siguientes parámetros físicos: curva granulométrica y verificación conforme a los límites planteados por el reglamento. Es decir,
Vamos a graficar la curva granulométrica y vamos a ver si está dentro de los límites que plantea el reglamento. Módulo de fineza, es una determinación que se hace, tamaño máximo, material menor a 75 micrones para evaluar la limpieza del material, densidad absoluta, densidad relativa y la diferencia entre ambas, la absorción, la humedad superficial, la humedad total, interpretación y diferencias entre ambas, presencia de materia orgánica y realizar, es parte del práctico 2, realizar la composición granulométrica que arroje la mayor compacidad. ¿Qué es lo que es la composición granulométrica? Bueno, yo tengo que mezclar material grueso y fino en determinadas proporciones. ¿En qué proporciones voy a determinar? Los voy a mezclar, perdón, significa que tengo que buscar lo que yo les decía, que las partículas más pequeñas ocupen los espacios que dejan las partículas más grandes. ¿Por qué? Porque si yo después voy a hacer un hormigón con ese material, y el proceso de acomodamiento es que las partículas más pequeñas ocupen los vacíos que dejan las más grandes, y los vacíos que dejan las partículas más pequeñas va a pasar a ser ocupado por la pasta cementicia, por la mezcla de agua y cemento. Entonces, cuando ese acomodamiento entre el grueso y el fino no sea el óptimo, yo voy a tener mayor espacios vacíos que va a ser ocupado por la pasta de cemento. Entonces, como ese material, la pasta de cemento, no solo la parte más cara del hormigón, sino que es la que más se contrae, la que tiene dilataciones, contracciones, libera calor, etcétera, ya la vamos a estudiar a la pasta de cemento. Yo necesito que el hormigón tenga la menor cantidad posible de pasta de cemento, que es la que más ruido me hace en cuanto al comportamiento del hormigón. Entonces, cuanto menos tenga de ese material, es lo más deseable, lo más económico y lo más técnicamente óptimo para el hormigón. Entonces, tengo que mezclar grueso y fino, agregado grueso y agregado fino, en tales proporciones que la cantidad de vacío sea la menor posible. Y eso se llama componer granulométricamente los materiales. Determinar en qué cantidades de agregado grueso y de agregado fino los tengo que mezclar para que tengan la menor cantidad de vacío. Eso es composición granulométrica. Esa parte se las voy a dejar a ustedes que la lean de un apunte que creo que también está subido en el aula virtual para que lo estudien de ahí directamente. Hay distintos métodos de composición granulométrica. Ustedes pueden usar cualquiera de los métodos que están empleados ahí y hay un práctico exclusivo del tema para que lo desarrollen. No es nada complicado, nada complicado. Bueno, en base a los resultados determinados en todos estos ensayos, vamos a concluir si el material cumple con los requisitos que plantea el reglamento CIRSOC en el capítulo 3. El capítulo 3, sí. Creo que lo hemos presentado, material, cuando hablábamos del reglamento, creo que hemos presentado esa parte. Entonces hay requerimientos que da el reglamento que tengo que verificar si cumple o no cumple, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Esta es la simulación que hacemos. Recibimos una muestra de material, le hacemos todos estos ensayos del 1 al 10 para determinar estas propiedades del material y verificar si cumple o no cumple con lo que plantea el reglamento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya lo voy a corregir yo al archivo, por eso que van a ver acá Universidad Nacional de Tucumán. Algo pasó con el otro archivo, que hay un error. Bueno, entonces, y creo que en el enunciado, disculpen, ¿no? Vamos al enunciado. En la hoja 2, no. Pensé que ya les voy a pasar el listado de los videos para que hagan estos ensayos. Lo cierro. Bueno, esto es lo que es la granulometría. ¿En qué consiste aquí está la identificación del material, lo que hablábamos recién, ¿sí? Agregado grueso, cantera del cacique, 100 kilos de muestra, cuándo se recibió la muestra, cuándo se hace el ensayo, bueno, toda información que hace a los estudios que estamos por. Toda información que permite identificar al material. ¿En qué consiste la granulometría? Bueno, consiste en acomodar los tamices de estas aberturas que están normalizados
colocarlos de esa manera, de tal manera que voy a hacer pasar el material a través de todos estos tamices y voy registrando cuánto va quedando retenido en cada uno de esos tamices. Eso es granulometría. Entonces, lo que pasa al tamiz de 51 milímetros, lo que pasa al tamiz de 51 milímetros es retenido por el tamiz de 38 milímetros. Lo que pasa al tamiz de 38 milímetros es retenido por el tamiz de 25. Entonces voy viendo, ahí, si yo agarro toda una muestra de material y la paso a través de toda la serie de tamices, me va a quedar separado el material en cada uno de estos tamaños que representa cada uno de los tamices, ¿sí? Eso es ese es el proceso con el cual uno hace una granulometría. Va a determinar cuánto hay de cada uno de estos tamaños en toda la muestra que estoy analizando. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Yo agarro, ya lo veremos en los videos, pero yo agarro el material, lo hago pasar a través de los tamices y voy registrando esta columna, la columna 3, voy registrando cuánto es lo que va quedando retenido, ¿sí? Agarro con el tamiz de 63 milímetros, lo hago pasar a todo el material, pasa todo el material, no retiene nada, bueno, porque es la característica del material. Pasa por el de 51 milímetros, pasa la totalidad del material, el de 38 milímetros pasa todo el material, y recién en 25 milímetros empieza a aparecer material retenido. Material retenido, es retenido en cada tamiz, ¿sí? Entonces lo que ha retenido el de 25 pasó todo para la serie que está abajo, y voy registrando cuánto retiene cada uno de los tamices. Obviamente llegará un punto en que los tamices muy pequeños, ya no tengo material, ya retienen cero, por eso retiene cero, pues ya no tengo material. Entonces el tamaño... Una consulta. La segunda columna, ¿qué representaría? ¿Qué, en pulgadas? En pulgadas, esto es en milímetros, esto es en milímetros, acá está en pulgadas, y después, hasta acá está 3 octavos, y después la identificación que le damos también a los tamices. Al de 4,8 milímetros lo llamamos tamiz número 4, al de 2,4 lo llamamos número 8, y así sucesivamente, ¿sí? 16, 30, 50 y 100. Ese es el nombre que le damos a tamiz. Bueno, entonces voy registrando acá qué es lo que retiene cada uno de los tamices. Cada uno de los tamices. El total de la muestra, obviamente, va a ser la suma, va a ser la suma de lo que ha retenido cada tamiz, ¿sí? Bueno, ahí lo tengo en masa, lo que ha retenido cada tamiz en masa. Pasarlo a porcentaje es simplemente hacer el cociente entre este valor y el total de la muestra. Entonces yo sé que cada tamiz en porcentaje retiene estas cantidades: 4, 26, 31, 23, 15, 1%. Obviamente la suma de todo esto me tiene que dar el 100% de la muestra, que es lo que está acá, ¿sí? Hasta ahí no hay nada complicado, simplemente es pasar la muestra en la serie de tamices y registrar lo que retiene cada uno de los tamices. Pasamos a la columna número 5, que es lo que se dibuja en lo que se llama retenido acumulado. Retenido acumulado. ¿Qué es lo que va registrando? Empezando de arriba para abajo, es lo que tengo retenido hasta ese tamiz. Todo lo que tengo por arriba. Entonces, el retenido acumulado de cada tamiz va a ser lo que retiene propiamente cada uno de ese tamiz que está analizando, más todo lo que está por arriba, ¿sí? Lo que retiene el acumulado, el tamiz de 38 milímetros, es lo que retiene ese tamiz, que es el retenido parcial, más todo lo que está por arriba, que es el retenido acumulado que viene del tamiz anterior. Y así es como se construye la columna de los retenidos acumulados, ¿sí? ¿Por qué graficamos retenido acumulado? Porque es lo que me da, a ver, no me sirve identificar parcialmente lo que hay en cada uno de los tamices, sino que me permite identificar lo que hay de material hasta ese tamaño de partícula, es decir, hasta los 12,5 milímetros, por ejemplo, yo tengo el 61% de la muestra. O sea que todo lo que es más chico que el 61%,
todo lo que es más chico que 12 milímetros es la diferencia entre el acumulado y el 100%. Por eso es que graficamos en porcentaje acumulado. Voy acumulando en cada tamiz lo que retiene el tamiz más todo lo que retuvo lo que viene por arriba. Entonces yo ya sé que hasta los 12 milímetros tengo el 60% o el 61% de la muestra de material. Y hasta los 9,5 milímetros tengo el 84% del material. ¿Sí? Es la forma de identificar el material. ¿Se entiende cómo calcular el retenido acumulado? Sí, profesor. Sí, profe, sí, sí, entiendo. Bueno, obviamente lo que retiene es un porcentaje y lo que deja pasar es el complemento del 100%. Si un tamiz acumulado retiene el 4%, dejó pasar el 96% de la muestra, y es lo que tengo en la columna 6. Si hasta el tamiz de 19 milímetros retuve el 30% de todo el material, es obvio que dejó pasar el 70%, y es lo que voy dibujando en la columna 6. ¿Sí? ¿Por qué voy haciendo esto? Pues yo voy a graficar la curva granulométrica que está en el eje de las abscisas, las aberturas del tamiz, y en el eje de las ordenadas, o el retenido acumulado o el pasa acumulado, lo que pasa de material. ¿Sí? Si yo grafico el retenido, el pasa acumulado, es como tengo graficado acá en este gráfico. Es la abertura del tamiz en el eje de las abscisas, y en las ordenadas tengo lo que pasa acumulado entre 0 y 100. Si yo grafico el retenido, tengo que dibujar la escala al revés. Si pasa el 100%, lo que retiene en el eje de la derecha es el 0%. Si pasa el 40%, lo que retiene obviamente es el 60% acá en el eje de la derecha. Entonces la escala del retenido acumulado es de 0 arriba a 100 abajo. Entonces yo me paro en cualquier punto de la curva, en este por ejemplo, y yo sé que que el de 19 milímetros, no estoy parado ahí con el mouse, yo sé que tengo que hasta ese tamaño tengo el 30% de la muestra, y el 70% es todo más chico que los 19 milímetros. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo graficado en azul es la curva granulométrica característica de este agregado. En el eje de las abscisas determino la abertura del tamiz, y en la ordenada el porcentaje de material acumulado que va pasando hasta esa abertura. Esa curva azul es característica del material. Ahora, ¿cómo sé si esa curva cumple o no cumple, si lo puedo usar o no lo puedo usar al material? Lo tengo que comparar con lo que se llaman las curvas límites, que son las dos curvas rojas que están en línea de trazo. Que esa me la da la norma, entonces me va a decir, la norma de materiales, que me va a decir si está dentro de las curvas límite, el material es apto para ser utilizado en hormigón. Si sale fuera de las curvas, bueno, obviamente no lo puedo usar, ¿sí? La curva límite, ¿en función de qué se determina? Esta la da, es esta tabla de acá que sale en el reglamento, que el reglamento lo toma de la norma IRAM, pero lo que grafica acá son estos dos usos granulométricos, los dos límites granulométricos. ¿Qué más se determina de la granulometría? Con lo que estamos viendo acá, no estoy pidiendo que entiendan cómo se hace el ensayo. Eso cuando se sienten a trabajar, vamos a tener que hacer una clase de consulta y ver bien en detalle. Acá simplemente voy presentando el ensayo, ¿sí? Por eso que ya les voy a explicar después, de forma individual, cómo se trazan estas dos curvas rojas, porque obviamente acá hay varias curvas límites, tengo que ver cuál es la que corresponde. ¿Qué otra cosa saco de la granulometría? Bueno, de la granulometría saco también lo que es el tamaño máximo del agregado, ¿sí? Del agregado grueso, que es la abertura del primer tamiz que retiene a lo sumo el 5% de material. Es una definición que da la norma. Entonces yo veo de lo que retiene el material, vengo acá a esta columna, la número 4, y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el primer tamiz que retiene material? Y bueno, el primer tamiz es el de 25 milímetros. ¿Sí?
el primer tamiz que retiene. Ahora bien, retiene hasta un 5%. Sí, retiene hasta un 5% porque retiene el 4. Bueno, si retiene entre un 0 y un 5%, ese tamiz que es el primero que retiene algo, es justamente el tamaño máximo, que es una forma de caracterizarlo al material en términos de su tamaño. Un tamaño máximo de 51 milímetros significa que es un agregado grueso más grueso que este que estoy analizando acá, más grande. Y otra determinación que se hace del ensayo de granulometría es el módulo de fineza. El módulo de fineza, que es una idea del tamaño de partícula que tiene. Que es la forma de calcularlo, están marcados acá los tamices en verde, porque es la suma de los porcentajes retenidos acumulados de todos los tamices que tienen relación 1 en 2. Entonces, el tamiz de 150, por ejemplo, el tamiz de 150 es la mitad del tamiz, en cuanto a abertura, del tamiz de 0,3 milímetros. Y el de 0,3 milímetros es la mitad del de 0,6. Y el de 0,6 es la mitad del de 1,2. Y el de 2,4, 4,8, 9,5 es la mitad del 19 milímetros, por eso salteo 1. Y es la mitad del de 38 milímetros. Estos que están en verde son los que entran en el cálculo del módulo de fineza. Es una idea del tamaño de partícula. Si yo ensayo dos agregados y me da un agregado con tamaño máximo 7,1, como es este caso, y otro agregado con módulo de fineza 5, significa que el de 7,1 es más grueso que el de módulo de fineza 5. Es un número adimensional, no tiene dimensión, que me da una idea rápida del tamaño de la partícula. Lo mismo va a pasar con arenas. Si yo tengo una arena con módulo de fineza 3 y otra arena con módulo de fineza 2,5, significa que la arena de módulo de fineza 3 es más gruesa que la arena de módulo de fineza de 2,5. ¿Sí? Es un parámetro adimensional que me permite caracterizar el tamaño a simple vista, no a simple vista, de forma muy sencilla, el tamaño de partícula. La granulometría me da la forma de la distribución de tamaños de partículas. El módulo de fineza, una idea del tamaño. Y el tamaño máximo del agregado grueso me identifica el material en cuanto a la partícula más grande que puedo tener en ese agregado. Son tres parámetros que se determinan de la granulometría. Vamos muy rápido para mi gusto, pero es simplemente Disculpe, profe, presentar. ¿podría repetir lo último? ¿Qué es lo último que les dije? Lo que obtenemos con la curva granulométrica, tres propiedades. De la granulometría vemos la distribución por tamaño de partícula, vemos esta forma de la curva que esté dentro de los límites, el tamaño máximo que caracteriza el tamaño más grande que puede tener el agregado grueso, por eso se llama tamaño máximo, y el módulo de fineza que me da una idea, es como un promedio de tamaño de partícula. ¿Sí? Esas tres informaciones saco de la granulometría. Después, material menor a tamiz 200 se determina también. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que es por debajo de los 75 micrones, que es lo que corresponde al tamiz número 200, a la abertura del tamiz número 200, todo lo que es por debajo de 75 micrones es limo y arcilla. Limos y arcilla. Que eso es contraproducente para el hormigón porque fundamentalmente le quita adherencia entre la piedra y la pasta de cemento. Entonces hay que determinar de un determinado agregado qué cantidad de material menor a 75 micrones tengo presente y corroborar con los límites que me admite el reglamento. El reglamento me va a decir, bueno, puede tener hasta, en el caso de un agregado grueso, hasta un 1% de material menor que 75 micrones. Bueno, verifico y veo si tengo menos del 1%. Si tengo más del 1%, significa que le falta
lavado ese material, falta someterlo a un proceso de lavado, ¿sí? Para mejorar, para eliminar esas partículas que le quitan adherencia, ¿sí? Densidad absoluta es la forma no vamos a entrar en detalle cómo se mide esto porque va a ser para largo. Ya a ver cómo nos organizamos para mañana. Capaz que mañana sigamos con esta parte y empecemos con cemento simple la semana que viene. Porque estoy dando muy rápido todo esto. Bueno, densidad absoluta es, ¿se acuerdan que medíamos la densidad por el peso por unidad de volumen de sólidos? Entonces tengo que determinar de un material granular qué cantidad de sólido neto tengo en esa muestra que estoy analizando. ¿Cómo hago para medir ese volumen de sólidos y no contemplar el volumen de vacío que se generan? Bueno, hay todo un procedimiento que lo vamos a ver en detalle, pero eso es lo que mido. Yo tengo que medir el volumen de sólidos que tiene el material. Y la densidad aparente, simplemente con medir el peso en el volumen que yo esté analizando, voy a tener la densidad aparente. Pues no me interesa conocer, no me interesa ver solamente el volumen de sólidos, sino también cómo se acomodan esas partículas. La diferencia entre la densidad absoluta y la densidad aparente me va a dar la cantidad de vacíos que tiene el esqueleto granular, es decir, cuántos de vacío genera el acomodamiento de las partículas. Y es lo que se determina acá, en esta parte. Humedad total, humedad superficial y absorción. Otro ensayo que se hace, acá está el esquema de partículas. Yo tengo esta partícula con agua dentro de los poros y agua a la vuelta de la partícula, agua superficial. Eso me va a dar el contenido de humedad que tenga el material. Si solamente tengo agua en los poros, pero la superficie está totalmente seca, tengo la condición esta, saturado con superficie seca. Y si el material está completamente seco, tengo seco a peso constante. Bueno, lo que hablábamos hace un rato. La diferencia entre este estado de saturado con superficie seca y este estado de seco a peso constante es la absorción, es decir, cuánto de agua absorbe el material, cuánto de agua necesito para llenar los poros. Y la diferencia que hay entre la cantidad de agua del saturado con superficie seca y la condición natural que tenga el material es obviamente la cantidad de agua superficial, la humedad superficial. Entonces, en este ensayo yo mido qué humedad superficial tiene la mezcla, el material, y cuánto de absorción tiene el material. ¿Sí? Bueno, para agregado fino se hace exactamente lo mismo, nada más que lo que es granulometría, la tabla es exactamente igual, nada más que las curvas límites del agregado fino son tres curvas que son fijas, que las fija el reglamento, no está en función, ya vamos a ver mañana, estas curvas límites están en función del tamaño, fíjense, en función del tamaño nominal hay una determinada curva, ¿sí? Para esta curva entre 37 y 4 milímetros hay una curva límite, ¿sí? Acá en el agregado fino son tres curvas que son fijas, las da el reglamento, la norma, y son fijas, inamovibles, no importa si arena fina o gruesa. Son tres curvas que, yendo desde la más gruesa a la más fina, tengo la curva A, que es esta que está más a la derecha, la curva B, que es la del medio, y la curva C, que es la que está más hacia la izquierda. El reglamento dice que si está entre la curva A y la curva B, el material es apto para ser utilizado. Si el material está entre la curva B y la curva C, no lo rechaza directamente, pero tengo que justificar que lo pueda usar. ¿Cómo lo voy a justificar? Haciendo alguna prueba, verificando que se llega a la resistencia deseada del hormigón, empleando ese material, o buscando antecedentes que digan, mira, hay una estructura que se ha hecho hace 50 años, que está ahí a menos de 300 metros
donde yo voy a hacer mi estructura nueva, que han utilizado ese material y fíjense que esa estructura está intacta, no le ha pasado nada. No se ha fisurado, no se ha colapsado ni nada. Entonces, evidentemente, si esa estructura que tiene 50 años no le ha pasado nada, utilizando estos materiales, a mí tampoco debería pasarme nada. Bueno, es una forma de justificar que lo pueda usar. Si me da más allá de la curva C, directamente ahí no me permiten usarlo. Por más que justifique, haga lo que yo quiera, más allá de la curva C no lo puedo usar al material, que sería esta. ¿Por qué no la puedo usar? Porque ya es una arena muy fina, y puede traer complicaciones en cuanto a resistencia y durabilidad del hormigón y complicaciones en cuanto al estado fresco del hormigón. Por eso es que no me permite usarlo. Para agregado fino se determina granulometría igual, el mismo proceso matemático. No se determina tamaño máximo, porque la arena es siempre pasante del tamiz número 4, ¿ya? Lo define de cuajo. Por definición, el tamaño que corta la arena es el número 4, entonces no se calcula tamaño máximo, el tamaño máximo es un parámetro exclusivo del agregado grueso, y sí se determina el módulo de fineza, de la misma forma que se calcula, como lo veíamos recién, la suma de los retenidos acumulados de los tamices que guardan relación 1 en 2. Y me da una idea del tamaño de partícula. Bueno, de igual manera, ¿qué cantidad de material es menor a 75 micrones? Densidad absoluta, densidad aparente, contenido de vacíos. También va a tener humedad, le puedo medir la humedad al material. Y fuimos rapidísimo tratando de presentar simplemente los ensayos. Esto le vamos a dedicar una clase más para que lo veamos en detalle y nos saquemos todas las dudas, porque el práctico 1 y 2 está relacionado con esto. Entonces, podemos proceder de la siguiente manera. Mañana empezamos con un tema cementos simples y dejamos la parte de agregado para que lo resolvamos en consulta.